Ya. Em, Sabemos hasta este punto del curso muchas cosas, ¿cierto? Y lo que queremos es entender cómo está estructurado un game engine. Ya vimos que es una pieza de software complicada, ¿cierto? Con muchas piezas. Así que aquí es cuando empieza a pesar, empieza a pesar el diseño del mismo, ¿cierto? La arquitectura de software que vamos a utilizar. Es súper fácil cuando el programa es lo suficientemente grande, si uno no tiene cuidado, empezar a programar espagueti, ¿ya? Y eso significa, en resumen, que uno levanta un prototipo súper rápido, digamos, una semana, por ejemplo, pero después quiero agregar otra funcionalidad y ya no es un par de días, ¿cierto? Es 2 semanas versus la implementación inicial que fue súper rápida, digamos, en una semana. Después quiero agregar otra funcionalidad más y quizás son 2 semanas más, quizás es un mes más, o me doy cuenta que tengo que reescribir un montón de cosas, ¿cierto? De las que construí antes. Y esa no es la idea, ¿cierto? La idea es armar, construir software de una manera incremental, ¿cierto? Ir agregando cosas y seguir estos principios de diseño, ¿cierto? Que el código sea sólido y, y eso es difícil, ¿cierto? Al menos en todas mis experiencias laborales siempre es el desafío, ¿cierto? Cómo mantener código legacy que fue escrito por otras personas, otras generaciones de programadores, y uno está conviviendo con eso, ¿cierto? Está el constante conflicto de lo reescribo todo o añado algo nuevo, ¿cierto? Pero el código viejo no soportaba código nuevo. Entonces, es un desafío. Una de los motores que discutimos al principio, de hecho el primero, el id Tech 1, ¿cierto? El motor de Doom. Doom, quienes no se acuerdan, es este jueguito, o sea, quizás no lo conocen. eh, Voy a pausar el sonido. El tema es que un juego de disparo en primera persona, la mira no se puede mover hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Siempre está en el plano horizontal. Entonces esto está en coordenadas cilíndricas, si lo quieren ver de cierta forma. Pero la gracia es que este juego separó lo que es el juego versus lo que es el motor mismo, ¿ya? Y, y todos los archivos, digamos, de la parte del motor están aquí, ¿ya? Están aquí. Este es el libro Black Book Game Engine Doom, ¿ya? Que está gratis, muy buena onda, está disponible aquí en la página del autor, pueden buscarlo. Game Engine Black Book Doom, ¿cierto? De Fabián Sanglar. Y por aquí está el PDF. Entonces, cuando tienen el PDF, pueden ver el libro completo, es bien interesante, así que lo vuelvo a recomendar. De hecho, esta es solo una página, pero el libro completo está acá. Em, Hay varios archivos, ¿ya? Y el Game Engine, cualquier Game Engine en realidad nos presenta un framework de trabajo para poder conectarnos al resto del mundo, poder operar sobre una máquina en específico, ¿ya? Entonces, lo que hicieron acá en id Software es implementar ciertos módulos, un módulo de video para los controles, para el control del audio, para manejar la memoria RAM, los archivos de sistema, los archivos de red, ¿cierto? Implementaron estos módulos de una manera astuta, tal de que si yo quiero ejecutar mi juego en otra arquitectura, ¿cierto? En ese tiempo, digamos, un computador eh, Intel y después quiero ejecutarlo en una máquina distinta. Incluso hoy en día se porta a todo, está para Android, para hasta los smartwatch, ¿cierto? Se puede ejecutar. Em, entonces, lo único que hay que hacer si quiero trabajar con otro formato de video es reescribir esta parte, ¿cierto? Y respetar la interfaz con el resto del mundo. Entonces, cada vez que alguno de los otros módulos, voy a agrandar esto, alguno de los otros módulos necesita alguna componente de este módulo, eh, um, si respeto la interfaz,
el código va a seguir funcionando. Y por eso es tan fácil portar Doom, porque se programó de esta forma tan modular que nunca es necesario reescribir todo, ¿ya? Y esa es una de las grandes gracias. Y de hecho, durante el desarrollo mismo, Doom se programó en estas máquinas Next, que eran las de esta empresa de Steve Jobs, pueden buscar por ahí la historia. Eran súper poderosas, súper poderosas. Y acá se usaba el compilador GCC en ese tiempo, pero en ese tiempo la máquina popular, de uso popular, eran las máquinas IBM con el sistema operativo DOS y era una máquina distinta. ¿Ya? Acá se utilizaba otro compilador, ¿cierto? El WSC para los Intel, procesadores Intel 386. Y entonces tenemos un código y tenemos una máquina de desarrollo y tenemos eh, máquinas donde se va a ejecutar el juego final. Entonces, ¿cómo se hace esto? El truco es, es similar a esta idea de solo reescribir la parte del código que necesito y no todo. Entonces acá, por ejemplo, el archivo ssound es genérico y se utiliza en ambas plataformas, en DOS y en Next, pero utiliza un compilador diferente. Entonces, para la versión DOS utilizo la implementación de las funciones que necesito para la plataforma IBM, ¿ya? Entonces el compilador utiliza estos dos archivos. En cambio, para Next utilizo ssounds y underscore next, ¿cierto? La implementación para este otro compilador. Entonces, de esa forma, la parte importante, la compleja, idealmente es la ssounds y yo utilizo la misma tecnología en ambas plataformas, ¿ya? Entonces solamente cambio el código que necesito cambiar, ¿ya? Eso es lo interesante. Y después del compilador genero mis object files, ¿cierto? Estos que conversamos en una clase anterior. Y después con el linker, ¿cierto? Genero el ejecutable. Si es que estoy en DOS es un exe. Y si es que estoy acá en esta plataforma estilo Linux o Linux derechamente, no, tengo que revisar. Pero me genera aquí la aplicación, ¿ya? Entonces el código fuente tiene estos archivitos, que hay algunos que son comunes y otros son dependientes de la plataforma. Eso es lo importante, ¿ya? Y la gracia es que cuando yo quiera hacer modificaciones, del juego mismo, modifico estos archivos, digamos, del centro, independientes de la plataforma, y si quiero portarme a una nueva plataforma, simplemente implemento lo que necesite, ¿ya? Nosotros hemos hecho este paso de conectar, ¿cierto? Los archivos C con los .h y todo ese sistema de construcción de software lo hemos estado trabajando con CMake, pero también vimos que se puede hacer con otros sistemas como Meson, Premake, Sconce, ¿cierto? Ahí vimos hartos ejemplos con todo eso. Y, y bueno, una, digamos, ventaja y desventaja de estos lenguajes C y C++ es que no nos obligan a usar un sistema de construcción de software en específico, pero lo que importa en la práctica son las instrucciones que yo le envío al compilador. Por lo tanto, uno puede implementar su propio sistema de construcción de software y generar este tipo de ambiente, ¿ya? Hoy en día quizás no vale la pena porque ya hay bastantes sistemas bastante buenos. em, ya, pero eso es lo que se hace aquí. Se configura el sistema de construcción de software para que genere un ejecutable para, eh, digamos, el mundo de OS y otro para el mundo de Next o Windows y Linux si quieren ir a una variante más moderna. ¿Ya? Y tengo todos estos archivos, entonces los archivos aquí que están en blanco son independientes de la plataforma, eso es lo bueno. Ya quiero un administrador de memoria, entonces eso está implementado aquí y no me importa cómo está implementada la memoria RAM en distintas arquitecturas de hardware, eh, porque simplemente cambio esa parte del código y no tengo que reescribir nada más, ¿ya? Esa es la magia, esa es la magia. Em, entonces, ta, ta, ta. Ya, entonces acá había una escala de código, pueden verla, eso también quería mostrarles, pueden verla, em, está aquí en el GitHub de id Software, pueden ver aquí el código fuente de Doom que está con licencia GPL, eso significa que eh,
pueden modificarlo todo lo que quieran, pero si lo redistribuyen tiene que ser GPL, lo que significa dar el código fuente. Entonces, normalmente esto uno no lo quiere cuando quiere vender un proyecto. Ya, si quiero vender el proyecto, tengo que usar otra licencia. Em, pero acá mismo, aquí en una carta, John Carmack dicen que esto está aquí con propósitos académicos, para estudiarlo, para entenderlo, cómo está hecho. Em, y también aquí la versión que tienen de Doom es la versión, claro, 1.1, que fue la versión para, y en específico para Linux, por eso se llama Linux Doom, ¿ya? Aún así, estamos hablando de una versión Linux bien antigua que no es llegar y compilar, ¿ya? Es un poco desafiante, pero se puede. Yo no he hecho el ejercicio, pero entiendo que hoy en día si uno quiere compilar esto es mucho más sencillo buscar una versión de alguien que ya haya, digamos, actualizado la compilación de Doom. Y una de esas versiones es esta, Chocolate Doom. Ya tiene aquí modificaciones, tiene commits de hace 2 semanas y tiene algunas funcionalidades adicionales. Entonces si quieren compilarlo, pueden quizás darle un vistazo a esta página. Y hay otras variantes, ¿ah? No es la única. ¿Ya? Pero todas intentan respetar el mismo formato. ¿Ya? Pero aquí veamos un poquito eh, esto. Acá están todos los archivos y directamente en la misma carpeta. Eso puede ser buena o mala idea, eh, pero no importa. Entonces podemos revisar, por ejemplo, el de... o sea, bueno, esto está pegado al diagrama que les estaba mostrando, ¿cierto? Esto me permite entender fácilmente a qué pertenece cada cosa. Por ejemplo, todos los archivos del renderer empiezan con R, todos los de gameplay empiezan con P, ya los de sonido con S. Entonces eso me permite, digamos, ordenar en vez de tener carpetas, digamos, me da al tiro el orden lógico que tiene distintos archivos. Y quería abrir uno, podría ser, aquí estoy improvisando, así que en realidad no, no es que tenga uno. A ver, cualquiera. Había un main, creo. Había un main. Entonces, aquí está. Entonces, aquí hay un main. Y lo que uno quiere normalmente en el main es ejecutar el loop principal, ¿cierto? Que va a ir dibujando cada frame. Y eso debería estar por aquí o alguna función que haga el loop. ¿Ya? Quizás estás por aquí, mira, estoy pidiendo el tiempo, calculo el delta t, ¿cierto? El tiempo actual versus el tiempo anterior. Eh, Esto va limpiando la pantalla. Ah, no, este es el do while. Sí. ¿Ya? Entonces, aquí es donde actualizo cosas, después dibujo y después termino mi proceso de renderizado. ¿Ya? Bueno, es código C y está súper ordenado, entonces bien interesante darle una mirada algún día, cuando tengan tiempo, probablemente no durante el semestre, ya, pero está bien, uno puede aprender mucho si empieza a estudiar este código, ¿ya? Y un código más cercano quizás es el Mona Engine, con el que estamos trabajando la tarea 2 y fue hecho por un ex estudiante igual que ustedes, así que es algo, digamos, más a pesar de que tiene más líneas de código, que el anterior. El tema es siempre quién lo inventó, ¿cierto? Acá esto fue la primera vez que se hacía, entonces acá ya teníamos la receta, así que es bastante más fácil cuando ya tenemos la receta. Si uno acá va a Source, aquí ordenamos con Byron, el autor inicial del motor, el código en carpetas. Entonces uno va a Rendering y aquí tiene un montón de código. Entonces si alguien se pregunta dónde están los shaders, ya le gustó em, por ejemplo, em, computación gráfica, programar en shaders, eso está por ahí en realidad están como archivos separados en Engine Assets, carpeta shaders. Entonces aquí tengo el código GLSL, aquí hay un pixel shader de texturas, o sea, con iluminación difusa, distintos tipos de luces, y aquí está el código GSL que es muy parecido a lo que vieron en computación gráfica. Y ese archivo se carga aquí en rendering, creo que aquí es en renderer. Eh,
Ya, aquí está el código de inicialización del renderer y empieza a cargar aquí shader program y le doy el path a donde está ese archivo shader. Ya, entonces aquí cargo todos los archivos shaders en memoria. Y esa clase shader program compila el código OpenGL que me va a generar eso. ¿Ya? Em, lo importante es que el código está organizado en carpetas y tratamos de ser lo más independiente posible. Pero aún así, aquí estamos compilando con CMake y aquí tenemos, bueno, los headers, todos los headers. Estamos usando extensión HPP en vez de .h, que también es válido. Y los archivos fuentes, ¿cierto? Todos los CPP. Y todos esos archivos los estamos aplanando en una .lib, en una única .lib. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan de la clase de proyecto de C++, habíamos visto que, bueno, queremos construir un ejecutable o un programa en C++, necesitamos un compilador, un linker, em, y cada archivo C, ¿cierto? Se transforma en una translation unit y los headers sirven para comunicarse entre distintas translation units, ¿cierto? Entonces, si tengo una definición en un archivo, esa definición va a estar disponible para código que yo programe en otro archivo. Pero que al final del día es un tema de conexión, ¿no? El código está implementado una sola vez y como me referencio a código binario que está en otro archivo. eh, y al final cada translation unit se transformaba en un object file, que son estos OBJ que les mostré por aquí, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, el archivo sound y el i_ibm.c, ¿cierto? Me generan estas dos translation units, me generan estos dos object files. Y lo mismo acá, 2.o, que son los object files de esta otra plataforma. Entonces, una colección de object files pasa a ser una biblioteca estática. Y uno también puede generar una biblioteca dinámica, que es una biblioteca, pero se parece más a un ejecutable porque puede ser levantada a memoria independientemente. Esta biblioteca, una static library, una static lib, no puede ser levantada a memoria, ya una lib o un punto .a en Linux. Entonces, ¿qué podríamos haber hecho acá? Porque acá estoy tomando todos los archivos y estoy generando una pura static library. Y eso está pasando aquí, en esta línea, en la 139, add library, ¿cierto? Voy a generar una static library, MonaEngine, que toma todos los archivos fuentes, los shaders, toma todo lo que necesita y ¡pum! Me va a generar un punto .lib. Entonces, cuando yo quiera crear un juego, tengo que generar, eso lo puedo ver aquí en la carpeta de ejemplos. Vengo a revisar aquí el CMake y bueno, acá hay una función CMake y lo que hago es simplemente agregar aquí una lista de archivos, todos los archivos fuentes que yo necesite para el juego mismo. Y acá se llama esa función y le estoy diciendo, voy a crear un ejecutable, ya con ese archivo, que en este caso es solo uno. Y la parte importante es aquí, que estoy enlazando ese ejecutable con mi biblioteca estática, ¿ya? Pero de nuevo, en este caso, MonaEngine, como tratamos de ser lo más simple posible, generamos una static lib, solo una. Entonces, otra forma de haber hecho esto es que cada una de aquí voy a source, podría, por ejemplo, tener una static lib para animation, otra para audio, otra para navegación, para el manejo de eventos, ¿cierto? Cada uno de estos pudo ser una static library. ¿Y cuál es la diferencia? Se preguntarán ustedes. La diferencia es que si yo cambio un archivo, porque estoy trabajando en el motor, si modifico un archivo, tengo que recompilar. ¿Qué tengo que recompilar? La translation unit, ¿cierto? El archivo que yo estaba compilando, y vuelvo a mostrar em, ta, 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 no lo tengo tan directamente, pero em, si cinco archivos .c se transforman en cada archivo .c o .cpp se transforma en un object file y yo junto estos 5 object files en una .lib, eh, entonces si yo modifico uno de esos archivos cpp, voy a tener que modificar uno de esos object files, ¿ya? Los otros siguen siendo igual,
pero después viene el linker y tengo que tomar estos 5 object files, donde 4 son iguales al de antes, ¿cierto? Y uno es distinto. Entonces copio todos esos en el punto lib. Por eso se dice que es un archive o una biblioteca, ¿ya? De funciones. Entonces tuve que recompilar uno, modifiqué un archivo, tuve que recompilar uno y después ensamblar una biblioteca. Esa fue la modificación que hice. Y después, si utilizo esto en un ejecutable, tengo que enlazarme a esa biblioteca de nuevo. Pero no tuve que rehacer todos los libs para el audio, para la navegación, el core, ¿cierto? Si hubiera hecho cada uno de estos en una static lib distinta, no hubiese tenido que modificarla. Hubiese tenido que modificar solo la parte que me cambió, ¿ya? Pero aún así, el ejecutable final, que se conecta a todas las otras static libraries, tuve que recompilarlo, ¿cierto? Tuve que eh, compilarlo de nuevo porque si depende del motor, ¿cierto? Y cambió la static lib del motor, entonces tengo que volver a compilarlo y ver que calce con la nueva implementación y eso el linker lo deje finalmente en un punto exe, ¿ya? Entonces, lo vuelvo a decir, eh, Mona Engine, de momento, lo único que hace es toma todos los archivos y los compila. De la misma forma que estaba hecho aquí el Doom. ¿Ya? Todos los archivos y genero en realidad no lo sé cómo está hecho, porque como se ve aquí en el librito, en el librito que tenía por acá, ah, bueno, lo que se ve acá es que hay object files y se genera el ejecutable a través del linker. ¿Ya? No sé si habían bibliotecas intermedias. Probablemente uno pueda construirlas, pero están esas dos formas, ¿cierto? Em, puedo tener una única static library o distintas static libraries por módulo, ¿ya? Y así puedo demorarme menos en compilar. Espero que hayan notado la diferencia en tiempos de compilación de cuando trabajamos en Nodofagus, que era, digamos, solo rendering bien básico. Em, Ahora, Mona Engine en realidad ustedes no están recompilando Mona Engine porque solo lo están utilizando, ¿ya? Pero si hicieran un cambio habría que recompilar todo esto de nuevo, ¿ya? Y eso quita tiempo, ¿ya? Si están desarrollando funcionalidad a nivel del motor, quita mucho tiempo. Y en Mona Engine sigue siendo un tiempo breve, pero si trabajan en un software más grande, como por ejemplo Unreal Engine, como por ejemplo Godot, también es complicado, ya menos que Unreal Engine, pero también es una base de código mucho más grande que esto. Eh, entonces, recompilar el engine es algo que quita tiempo y es difícil diseñar algo cuando cada paso es lento. ¿Ya? Entonces no queremos hacer eso. ¿Cómo podríamos evitar hacer eso si es que cada módulo fuera aquí ustedes deberían estar pensando una DLL, ¿ya? Una Dynamic Library o una Shared Library. Entonces, el engine está vivo, es un ejecutable que existe y el ejecutable dice, oye, busca en memoria la DLL de audio, la DLL de animación, la DLL de manejo de eventos, la DLL de física, ¿ya? Y todo tiene que estar en memoria. Y, y Windows, por ejemplo, y Linux también, eh, tienen funciones, el sistema operativo tiene funciones, oye, carga esta DLL o baja esa DLL de memoria y sube la nueva versión. Entonces, eso es lo que se llama el hot reload. Entonces el mismo ejecutable ya está en memoria, el ejecutable se está ejecutando y sin tener que recompilar todo, solamente cambio una biblioteca con los object files, el translation unit y lo que sea necesario, pero solo esa biblioteca, ¿cierto? Un trocito bien pequeño, un módulo, una pura parte, y puedo mostrar de nuevo el diagrama de este, ¿cierto? Por ejemplo, solamente cambio video y si esto fuera una DLL, entonces lo bajo y lo vuelvo a levantar a memoria. Y mi ejecutable de alguna manera astuta, ¿cierto? Puedo mantener eso funcionando, ¿ya? Entonces, fue un ejemplo extremo, ¿ah? Bajar y subir la implementación de la tarjeta de video, ahí eso significa que se va a pagar. Entonces, bien difícil mantenerlo funcionando. Pero si mantengo una implementación, digamos, nativa o algo que no estoy modificando, ahí sí se puede hacer. Y eso es lo que se llama, de nuevo, el hot reloading. Y es lo que hace, por ejemplo, Unreal Engine. Si ven ese video, que ya lo publiqué, en C++ estoy por recompilar el juego y el engine sigue funcionando.
Entonces lo que hace Unreal es se conecta a a la nueva DLL y ejecuta mi juego sobre el motor, sin tener que recompilar el motor. Ahora, compilar el juego también se demora, no es gratis, pero gracias a eso me demoro mucho menos, ¿ya? Sigue siendo un trabajo costoso el tiempo de compilación y siempre lo va a hacer. Em, ¿Ya? Pero de nuevo, lo importante es modularización, ¿cierto? Ya sea en static libraries o dynamic libraries, dependiendo el tamaño de la base de código, ¿ah? Porque manejar DLLs es más complicado que manejar bibliotecas estáticas, y manejar varias bibliotecas estáticas es más complicado que manejar solo una biblioteca estática. Entonces todo depende del nivel de complejidad en el que estén trabajando, porque si la base de código es lo suficientemente simple, honestamente no se justifica hacer algo más complicado, ¿ya? Pero son enfoques que tienen que tener presentes, ¿ya? Porque los motores de videojuego, como ya pasan a ser piezas de software grandotas hoy en día, al final del día lo que pasa es que hay un montón de DLLs, ¿ya? Unreal Engine está hecho así, Godot, según recuerdo, está hecho así también, aunque tendría que verificarlo. Em, y Ogre es un motor de renderizado solamente, no es completo con audio, con física, no tiene eso, pero al final del día tiene un sistema de plugins y cada plugin es una DLL. Entonces, trabajar con Ogre implica que hay que em, entender la mecánica de trabajo de las DLL, ¿ya? Entonces, miremos algunos motores, ¿ya? Algunos motores, porque la idea es perderle, digamos, el miedo. Aquí está Mona Engine, que lo hemos visto, pero dentro de todo ustedes podrían decir, oye, pero Mona Engine ya súper bien y bonito, pero lo hizo un estudiante como nosotros, ¿cierto? Entonces, digamos que, ¿qué es lo que hace el mundo, digamos, fuera de la universidad? Entonces acá encontré estuve buscando varios motores open source que se van a dar cuenta que son todos bien parecidos, ¿ah? Aquí hay un cross-platform C++, 2D, 3D, Game Engine con licencia MIT, muy parecido a Mona. Tiene cambios desde hace 6 meses, no sé, uno siempre estos proyectos que son más chicos, uno siempre puede pensar que de repente quedan abandonados, pero se ve bastante completo. Mira, tiene una interfaz de usuario. Esto probablemente es Dear I am GUI, ¿ya? In GUI, lo mismo que hemos utilizado en el curso, pero tiene más efectos visuales. Mira, tiene sombra, tiene bloom, ya tiene materiales reflectivos y se ve bastante bonito. Y aquí están las instrucciones, pueden probarlo. Tiene soporte de OpenGL y Vulkan, también utiliza OpenAL como el Mona Engine. Tiene Vox 2D para detección de colisiones en 2D y utiliza, parece que 3D no tiene, habría que revisarlo. ¿Ya? Ah, bueno, y aquí están las dependencias open source que son muy parecidas a las que utilizamos bueno, no todas, no utilizamos todas, pero algunas de estas las utilizamos en Mona Engine, ¿ya? Y otras, por ejemplo, en scripting vamos a ver cómo utilizar Sol. Ya son bibliotecas bastante estándar. El Entity Component System que mencioné en alguna clase anterior. Entonces, este motor podríamos llegar aquí y mirar, ¿será aquí Lumos quizás? External y Source. Aquí están los módulos. ¿Se fijan? Inteligencia artificial, audio, gráficos, matemáticas, física. Aquí cada engine pasa a definir lo que sea importante para ellos. A ver, vamos a quizá otro, quizá el de rendering. Mira, aquí tiene sprites animados, ambientes, tipos de letra, luces, materiales. Entonces hay distintas componentes con los features gráficos que posee. Ya pueden revisarlo, un motor quizás proyecto de tarea 3 puede ser interesante si alguien trabaja en este. Aquí hay otro, Tractor, ¿ya? Tractor Game Engine. También este es MPL, también es una licencia que permite vender. Mira, se ve incluso mejor la iluminación. La GUI también tiene apariencia de IM GUI, así que esa es la versión docking, ¿ya? Que permite poner distintas ventanitas de InGUI como doqueadas, ya pegadas en la pantalla. Em, ya.
Aquí para física, si se fijan, tiene Bullet, igual que Mona, pero aparte tiene Jolt. Jolt es, lo utilizaron en Horizon, el juego este de PlayStation. Y tiene la gracia es que, bueno, una base de código mucho más moderna y aparte es concurrente, tiene una implementación para resolver física con threads, entonces mucho más rápido. Em, Así que otro motor ahí interesante para revisar. Mira, tiene actualizaciones hasta 3 días anterior y estamos hablando de una base de código que tiene más de 10.000 commits, ¿ya? O sea, tiene harta historia. Mona Engine, si la revisamos, aquí tiene, a pesar de todos nuestros esfuerzos, tiene solo 517, ¿ya? Entonces no tiene tanta historia, tanto kilometraje. El Lumos, ¿cuánto tenía aquí? 1000, ¿ya? Entonces aquí Tractor Game Engine se ve un desarrollo intenso. Habría que ver ahí, ¿cierto? De repente los commits pueden ser corregir un typo, pero acá yo creo que se nota que tiene harto trabajo, hartas HH. Aquí hay otro ZX Engine. Este es GPL, así que no es amistoso para vender un proyecto, pero aún así se ve interesante. Mira, lo hizo alguien de Japón, me imagino, o China. No sé, no lo sé, no entiendo. Pero em, tiene aquí unos features que se ve muy estilo path tracing, ¿ya? Así que pueden revisarlo. Mira, tiene efectos de partículas. Así que está interesante también. Mira, ahí hay un efecto que parece ser nubes volumétricas. Em, Esto probablemente sea deferred rendering. Ya vamos a conversar de eso más adelante. Aquí hay una simulación física. eh, con FIS-Z, pero creo que aquí el autor acá hizo este motor para aprender, entonces implementó como todo, ya no es que sea estándar, me tiene animación por esqueleto, así que también ahí hay otro bien interesante. Anki, aquí hay otro motor, bueno, ese es el ZX, ¿cuántos commits tiene? Ah, bien lejos. 1000 también, ya, 1000. Y actualizaciones hace 3 días. Aquí Anki 3D Engine, 4000 modificaciones. También lo modificaron hace poco y no hay muchos screenshots. Tiene soporte para Android, miren, aunque en este momento está fallando. Pero también, mira, tiene una gráfica aquí bien interesante. Mira, tiene un video, ¿ya? Se ve genial. No sé, el efecto de iluminación. Mira, acá tiene volúmenes. No sé, se ve genial. Y la licencia de esto era MIT. Así que pueden hacer un juego con este engine. No, ese es Overload. El Z. Lo cerré, perdón, lo cerré. Ya, pero no importa. Ahí hay otro motor, lo pueden revisar. Overload, aquí hay otro, licencia MIT. Este es más chiquitito, tiene menos historia que Mona Engine, pero aún así tiene el editor, ¿ya? Entonces eso también es interesante. Podemos extraer ideas de ahí para, em, para mejorar Mona Engine. Este es Ogre que mencioné antes. Ogre es un motor de renderizado. Es súper antiguo. Es súper antiguo. Uno empieza a navegar por aquí y encuentra cosas como esta. Código de 8 años atrás. ¿Ya? Se ha utilizado en juegos comerciales, para consolas, para dispositivos móviles. Tiene hartos features, pero es una base de código vieja. Entonces tiene paradigmas de programación un tanto antiguos y puede ser desafiante a ratos. También pasa que uno busca documentación de esto y encuentra documentación vieja. Em, pero aún así, bueno, es un buen trabajo de ingeniería, sirve estudiarlo. De hecho, me gustaría hacer un wrapper moderno para esto, porque el que usa es Bytes, que no es... Lo tratamos de usar el semestre pasado y generó bastantes problemas, ¿ya? De hecho, ellos mismos reconocen eso y están, en realidad, el paradigma de rendering acá no calza muy bien con las arquitecturas de rendering modernas, que es más shaders, que es más deferred rendering,
¿ya? Entonces sacaron una nueva versión que es el Ogre Next y este tiene menos features, pero tiene, logra mejor rendimiento en GPUs modernas. Ya esa es la idea. También funciona, pero hay menos documentación incluso para esta versión. Ya normalmente si googlean van a encontrar algo que tiene que ver con Ogre, no con Ogre Next. ¿Ya? Pero aún así, digamos, aquí hay una pieza de ingeniería que tiene un montón de efectos programados. Mira, aquí hay VR, ¿ya? Con integración con OpenVR. Entonces, súper bien. Bueno, se me olvidó ver en los casos anteriores la implementación modular, que es en realidad el objetivo de esta sesión. Pero, por ejemplo, aquí en Ogre, podemos ver aquí Ogre Main quizás. Aquí hay un montón de carpetitas con distintas cosas. Mira, sistemas de partículas, matemática, animación. Ya hay distintos sistemas. También aquí tiene más lógica implementada aquí en componentes, que esto se puede agregar o no a Augur. Y también hay plugins, que estas son las extensiones, digamos, relativamente oficiales. Bueno, son oficiales porque están acá, pero uno puede construir sus propios plugins e integrarlos al framework de trabajo de Augur. Pero ese es como el problema. Augur te impone bueno, igual que Unreal Engine, igual que Godot, cualquier plataforma que uno utilice te impone cómo trabajar. Entonces, si no te gusta, se vuelve en un conflicto programador y plataforma, ¿ya? Entonces, uno usualmente debería encontrar la plataforma en la que se sienta más cómodo trabajando, si es que es un proyecto personal, si es que es una empresa, hay que trabajar en lo que te proponga la empresa, ¿ya? Pero eso, Augur obviamente también está implementado modularmente y, y, y bueno, acá utiliza CMake, creo que era. También utiliza CMake para compilarse, pero este es un CMake bastante más intenso, diría yo. ¿Ya? Porque Ogre, de nuevo, se compila para un montón de plataformas distintas, entonces aquí el CMake intenta generalizar, pero al final del día tiene mucho código hardcodeado para plataformas específicas, entonces entender todo esto es un trabajo de tiempo completo, ¿ya? Es bien intenso. Avancemos a Godot. Godot también obviamente está implementado con módulos, Godot probablemente ya lo conocen, em, pero en este curso estamos interesados en cómo está hecho por dentro. Entonces, acá la arquitectura de Godot tiene esta carpeta modules y en general cualquier cosa está implementado como un módulo. Entonces, la manera de integrar algo dentro de esta base de código es, si yo quiero hacer algo nuevo para este motor, tengo que agregar un módulo. Eso es. ¿Ya? Programo un módulo y lo integro al motor. Desde los módulos, dependiendo cómo yo configure ese módulo, es si voy a tener acceso a otros módulos o a componentes base del motor. Em, que podría entrar acá, Godot Physics 2D, por ejemplo. Entonces acá hay archivos, creo que era este de config.py. No. Este archivo scsub son los de scons, ya que me permite integrar esto al sistema de construcción de software para que Godot se construya como ejecutable. eh, ¿Ya? Y acá em, uno de los problemas de los módulos es que hay que recompilar todo. Entonces ahora Godot tiene, creo que todavía está en beta, un mecanismo de programación en C++ que te permite programar como una DLL. Entonces no tienes que recompilar el engine completo, solamente compilas la DLL y se conecta esa DLL al engine. ¿Ya? Esa es la gracia. Aquí está Unreal Engine. Unreal Engine, cada módulo es una DLL, pero es brutal, es gigante. Entonces acá, bueno, tienen que registrarse para tener acceso al repo. Así que lo único que quería mostrar aquí es que, bueno, el código fuente em, también está organizado. Bueno, en carpetas, ¿ya? De nuevo, no significa que cada carpeta sea un módulo, así que habría que revisar cada archivo que esté bien escrito, que no tenga dependencias externas. Siempre una de las complejidades en programación es el manejo de dependencias.
y uno de los desafíos que están teniendo ahora, digamos, en el desarrollo de la tarea, ¿cierto? Un game object que depende de otro game object. Aquí es código que depende de otro código. Entonces, la manera de reducir complejidad es que cada unidad de funcionamiento tenga la menor cantidad de dependencias posibles, ¿ya? Para que desarrolle su tarea, su propósito. Entonces acá, cada parte aquí dentro de Unreal, estoy aquí en la parte de Runtime, y siempre empiezo a tener aquí estas public, private, este del sistema de construcción de Unreal que utiliza C Sharp, ya no utiliza CMake. Empieza aquí a tener distintos archivos y la implementación, ¿cierto? Está en el mundo privado para que no acceda, otras partes del código no accedan a cualquier cosa que yo tenga aquí dentro de esta Translation Unit, ¿ya? Bueno, esa es la parte, digamos, 3 del curso. Si es que desean realizar un proyecto en Unreal o en otro de estos motores que hemos visto, yo he recomendado en el curso varios videos de Cherno. Él tiene una serie de videos armando su propio game engine, Hazel. Y esta es la página, está en GitHub y pueden usarlo, compilarlo y usarlo. Tiene licencia aquí Apache 2, aunque aquí no lo actualiza hace 2 años. Parece que hay que suscribirse al Patreon si es que uno quiere tener la última versión. Pero aún así aquí hay una buena base de código para estudiarla, para mirar cómo está hecho, qué es lo que usa. Eh, Aquí están los módulos, ¿cierto? Scripting, renderer, física, matemática, eventos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces hay que ahí estudiar cómo está hecho cada módulo. ¿Ya? Em, Eso. Entonces, ¿cuál es el gran takeaway de esto? Es que programar una base de código grande es complicado, hay que pensar cómo está desarrollado esto, y esta es la forma, digamos, astuta. Código independiente, a pesar de los años, ¿cierto? Esto es súper viejo, seguimos usando en principio la misma idea. Tener una parte del código que es, digamos, un invariante, un constante, que yo lo programo una sola vez. Y después cuando yo quiero portar mi juego a distintas plataformas de arquitectura, que para computador, que para PlayStation, que para Android, tengo distintas interfaces. Entonces eso es lo que se llama una capa de abstracción de software. ¿Ya? Es una capa de abstracción. Entonces yo me monto sobre esa capa y no tengo que reescribir las capas de abajo. ¿Ya? Em, entonces, aquí viene el otro diagrama que quería mostrar y probablemente el más importante. Creo que me extendí mucho más de lo que pensaba. Em, Aquí hay un motor moderno con todas las de la ley. ¿Ya? Este diagrama grandote está en el libro Game Engine Architecture de Jason Gregory. Y, y es el diagrama que tratamos de completar en el curso, pero obviamente no alcanzamos porque es un curso universitario y cada cajita de acá un trabajo de investigación completo, ¿cierto? Y horas de ingeniería. Pero lo importante es el macro nivel. Eso es lo que me interesa que aprendan, el macro nivel. Entonces tenemos hardware, ya que es una distinta arquitectura. Ya aquí está PC, una Xbox, PlayStation, dispositivos móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Para conversar con el hardware, lo que necesitamos es que quien creó el hardware, persona, empresa probablemente, me dé los drivers. Si no tengo drivers, yo no sé conversar con el hardware, ¿cierto? Mi código no puede interactuar con el hardware si no tengo el driver correcto. ¿Ya? Entonces necesito los drivers. Sobre los drivers está el sistema operativo, ¿cierto? Ahí tenemos los sistemas de operativos famosos. Y yo sobre eso voy a montar, quiero llegar a montar mi juego, pero voy teniendo estas capas, niveles de abstracción. Entonces ustedes tienen que lograr identificar en qué capas están trabajando. ¿Ya? Son cajitas que se montan las unas sobre las otras. El sistema operativo, yo idealmente quiero abstraerme y no quiero que mi código funcione en Windows y en Linux y en Mac. ¿Ya? No quiero tener que reescribir mi código. Entonces hay bibliotecas que se han hecho multiplataformas. ¿Ya?
Y son maravillosas porque están hechas por un equipo súper bueno de ingenieros con años de trabajo. eh, entonces difícilmente uno como independiente o incluso como una empresa con recursos puede llegar al mismo nivel, ¿cierto? Todo se puede, pero requiere mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo. Eh, entonces, lo recomendable en general es tomar una de esas bibliotecas hechas por tercero y aparte esas bibliotecas ya están hechas para que funcionen en distintas plataformas. Entonces, cualquier código en general que yo escriba, la idea no es directamente llamar al sistema operativo, a veces no queda otra, hay que hacerlo, pero la idea es montar todo sobre estas bibliotecas de tercero que idealmente van a resolver varios problemas por nosotros, ¿cierto? Van a resolver los problemas gráficos. em, Boost tiene bibliotecas de todo, de threading, de matemática, de geometría, hay muchas cosas, ¿ya? Pero esas son bibliotecas de tercero. Y cuando yo necesito hacer algo que no está provisto por estas bibliotecas de tercero, o por X razón está provisto, pero no es exactamente lo que yo necesito, o yo lo puedo hacer de una manera más eficiente, etcétera. En definitiva, no necesito esta biblioteca de terceros. Lo que tengo que hacer sí o sí es la siguiente capa, la capa de independencia de la plataforma, ¿cierto? Platform Independence Layer. Y la idea es que todo lo que yo implemente desde aquí hacia arriba del motor no dependa del sistema operativo. Aquí es donde estoy trabajando en este, em, en este nivel, ¿cierto? Las cajitas blancas versus las cajitas plomas. Lo que depende del sistema operativo o del sistema que está abajo de esto, y lo blanco es lo que es independiente. Entonces acá todo lo que esté arriba de la Platform Independence Layer, ya todo lo que esté arriba de la Platform Independence Layer tiene que ser independiente de la plataforma, ¿ya? Y eso es esencial. Ningún punto H, ningún CPP tiene que llamar a nada específico del sistema operativo, porque si hago eso, mi programa ya no es eh, portable a otra plataforma. Ya voy a empezar a tener que modificar un montón de archivos para lograr volverlo independiente. ¿Ya? A veces no queda otra, a veces tu juego solo va a ser publicado en Windows o en Mac o en iPhone. Entonces, calentarse la cabeza logrando esa independencia de la plataforma no vale la pena. Completamente de acuerdo. Pero si es posible y no es un costo adicional en el desarrollo, deberíamos hacerlo. ¿Ya? Porque después publicaste en iPhone, pero quieres publicar en Android y hay muy poco trabajo que hacer, ¿cierto? Solamente tienes que hacer la interfaz, el código de aquí, ¿cierto? Entre la Platform Independence Layer y el sistema operativo Android, ¿ya? Y lo que sea específico para ese dispositivo, ¿ya? Siguiente capa, sistemas core, ¿ya? Aquí hay una serie de em, funcionalidades, hasta cierto punto estilo servicios, que probablemente cualquier game engine va a necesitar. Nosotros ya hemos trabajado con JSON. Cada vez que utilizamos un stud vector por debajo, estamos utilizando un allocator de memoria. La Standard Library provee uno por defecto, pero nosotros podríamos darle nuestro propio allocator. Siempre vamos a necesitar funciones matemáticas, manejo de strings, lectura y escritura asíncrona de archivos, ¿cierto? Hay un montón de cosas que podemos necesitar y nosotros queremos que estén disponibles para nuestro motor y queremos utilizarlas desde cualquier parte, ¿ya? Algo típico es, por ejemplo, vectores, manejo vectorial. Si estamos en un mundo 3D, vamos a querer hacer rotaciones, traslaciones, cuaterniones, transformaciones lineales, ¿cierto? Aquí hay de curvas, podemos generar curvas, superficies, ya, cualquier cosa de ese estilo de repente no es necesariamente exclusivo para videojuegos, así que uno puede tomar bibliotecas del resto del mundo y las tiene que integrar acá y la idea es que esté disponible para todo el resto del motor, ¿ya? Siguiente capa que también vamos a necesitar en cualquier game engine es manejo el administrador de recursos, ¿ya? Que esto ya lo vimos en otra clase, pero puede ser implementado por tipo de recursos, ¿cierto? Entonces vamos a tener muchos administradores de recursos o uno genérico, ¿ya? Que cargue esta data binaria y la interprete de cierta forma, ¿cierto? Entonces ahí la parte
Variable sería, según el tipo de recurso, necesito tener un lector apropiado. Entonces, para leer esqueletos, colisiones, física, mapas del mundo, tipos de letras, texturas, etcétera. ¿Ya? Entonces, hasta este punto, esto es como un poco inevitable, vamos a necesitarlo siempre. ¿Ya? Y aquí está la parte un poco más dinámica, que es todo lo que se alcanza a ver en la pantalla. Y, y el motor llega hasta la última cajita. Hasta acá llega el motor. Lo que está arriba es probablemente ya parte del... O sea, uno puede considerarlo parte del motor también, pero ya es súper dependiente del juego. Por eso dice aquí subsistemas game specifics, ¿cierto? Específicos del videojuego que estén implementando. Pero cosas que tengo acá, no voy a leer todas las cajitas porque ustedes pueden hacerlo, ¿cierto? Con calma. Pero hay una parte que se encarga del rendering, la parte gráfica, y esto tiene que ver con luces, manejo de cámara, de texto. Aquí hay un montón de trabajo, ¿ya? Y ya vamos a ver en la clase de rendering un poquito de eso. Si queremos animaciones por esqueleto, ¿cierto? En este mundo 3D o 2D hay un montón de cosas y problemas de las que preocuparse, ¿ya? También lo vamos a conversar en la clase de animación por esqueleto. Si trabajamos con física, ¿cierto? Esta simulación física, y hay un montón, ¿cierto? Están los sólidos rígidos, pero están las superficies, si quiero simular ropa, em, pelo, ¿cómo se llama? Soft bodies, ¿ya? Como una especie de plasticina que se mueva, jalea. Hay un montón de cosas que usualmente no se hacen porque son más caras computacionalmente y más difíciles de implementar, entonces la mayoría se conforma quizás con sólidos rígidos, pero se puede, ¿cierto? Si uno quiere hacer un juego entretenido, original, implementa algo de esto y probablemente su juego va a vender, ¿ya? Porque tiene ese selling point. Si vamos a tener multiplayer, ¿cierto? Necesitamos características de networking. Para audio, si vamos a tener características de audio 3D, también vamos a ver eso en la clase de audio. Ya vimos que la parte de interfaz de usuario, el manejo de joystick, ¿cierto? En el juego de peleas que estamos implementando, si queremos implementar combos, eso es un problema en sí mismo. Em, entonces, entonces sí, podrían, o sea, dependiendo del tipo de juego, es el tipo de interfaz humano computador que necesitamos. Y la idea es que el resto del mundo, el resto del engine, no interactúe directamente con el joystick, ¿ya? Si se acuerdan de esa clase. La idea es definir una interfaz, entonces, con acciones. Entonces yo me conecto a la acción y la acción es la que está conectada al joystick. Entonces, de esa forma, si yo modifico el código de la interfaz humano-computador, ¿cierto? El código del joystick, del dispositivo de VR, de los sensores, etcétera. No tengo que recompilar todo em, y no solo recompilar, sino que también empezar a modificar código que esté en otras cajitas, porque eso ya es el rabbit hole, ¿cierto? Empiezo a modificar código en todas partes y no termino nunca. Y cada vez que uno modifica algo, hay otras cosas que se empiezan a romper. Entonces uno no quiere eso. Siempre tiene que estar el código, idealmente lo que se dice siempre, ¿cierto? Cerrado para modificaciones, pero abierto para extensiones, ¿cierto? Ojalá uno escribiera el código y no necesitara modificarlo. Ya, usualmente no pasa, pero ese es el mundo ideal. Uno quiere, eso es lo que queremos lograr. Aquí hay, bueno, un grafo de escena para manejar las transformaciones, también conversamos de eso. Efectos visuales, front-end, aquí hay para interfaces de usuario, menús. Y acá está el modelo de objetos. Ya esto lo vimos y yo creo que es súper importante. Distintos game engine típicamente te ofrecen distintos modelos de objetos, ¿cierto? Sea por componente, por jerarquía, un SIS completo o algo híbrido. Ya vamos a ver con scripting algunas cosas. Entonces eso en realidad te permite que un motor sea más fácil o más difícil de utilizar para implementar videojuegos. Entonces es bien importante. Y aquí hay ciertas cajitas, si se fijan, que tocan dos otras cajitas. Y esto es porque inevitablemente no todo es independiente, ¿ya? Entonces, si quiero tener una animación por esqueletos, pero que aparte mi modelo reciba física, reciba gravedad o en determinado momento el personaje
se caiga al suelo, ya sea porque lo golpearon, porque se resbaló y quiero que el movimiento que tenga sea en base a física, necesito mezclar estos dos módulos, ¿cierto? El de animación por esqueletos y el de física. Y aparte, el sistema de animación por esqueleto, si está implementado vía GPU, que es lo tradicional, voy a estar aquí conversando con el renderer de bajo nivel. Entonces, es bien inevitable, digamos, que ciertas cajitas se solapen y que hayan ciertos módulos que van a tener dependencias de dos mundos, ¿ya? Pero la idea es tener eso súper bien identificado, ¿ya? Em, Súper bien identificado y para que el código de nuevo no sea espagueti. No queremos espagueti en el código. Ya nadie quiere, aunque uno siempre llega a una base de código y empieza a investigar y ups, hay espagueti. Ya, hay que ordenarlo. ¿Ya? Em, eso, eso. Y acá, bueno, las mecánicas de juego, aquí hay un montón de cosas que van a código lógico, ¿cierto? Si tengo un sistema de inventario, distintos power-ups, distintos vehículos, distintos tipos de puzzles, distintas mecánicas o movimientos de cámara, eh, ese código ya es bien específico de cada tipo de juego. Entonces, de nuevo, el takeaway, que es lo más importante de esto, que programamos uno en capas, entonces cada capa se monta sobre la anterior y no hay que saltarse una capa. Si quiero llegar al sistema operativo, no tengo que saltarme la independencia de la plataforma, ¿cierto? Em, si quiero hablar con o sea, digo hablar, pero me refiero a mi código de gameplay que se comunique con el joystick específico de PlayStation, idealmente no debería hablar con el joystick específico de PlayStation. Debería hablar con una interfaz, ¿ya? De abstracción que sea capaz de comunicarse con cualquier tipo de joystick o gamepad, ¿cierto? De PlayStation, de Xbox, del MetaQuest o un celular, ¿cierto? Que con los controles implementados en la pantalla touch. Entonces, si yo respeto esta separación de responsabilidades, todo va a funcionar. eh, Voy a poder avanzar en el proyecto de software, ¿ya? Eso es lo más importante, ¿ya? Así que hasta eso dejo esta parte de los contenidos.